toda esa diagramación, eso es parte de los derechos de la editorial. Y la posibilidad de explotarlos, esa la dan los autores en el momento en el cual se firma de alguna manera con alguna editorial. Y ahí hay diversos tipos de posibilidades de la negociación. Hay editoriales, por ejemplo, Tierra Ancho, nos dice ella, ¿quieres que te publiquemos tu libro? Tú me tienes que dar 40,000 pesos y entonces yo te entrego un libro y yo me encargo de publicarlos, distribuirlos y demás. Pero, Gustavo, Gustavo, perdón que lo interrumpa, es que no lo escucho bien. No sé si el resto de los compañeros lo escuchan, pero se entrecorta su audio. O sea, ahí, no le entiendo con claridad. ya, ya, ya. No sé si ahí me escuche ya un poco mejor. O tal vez si apagas la cámara por el Ándale, puede internet a ser. veces. Ándale, sí, Sí, ahí, ahí ya mejor. se oye mejor, sí. Listo. Les decía que hay, son procesos de negociación con las editoriales, pero efectivamente la editorial tiene la posibilidad o en el momento en el cual tú entregas tu obra, tú sigues siendo el titular de los derechos de autor Sí, claro. como autor Esto es de la obra, intransferible. pero le permites a la editorial la posibilidad de explotar tu obra, los derechos como ajá, de explotación, pero también es por edición. Es decir, yo solo autoricé, por ejemplo, a Tirán Blanche que sacara la primera edición. En el momento en el cual se agotan los 200 libros y ellos quieren volver a imprimir o que haga yo una segunda edición, pues eso tendrá que entrar otra vez a procesos de negociación. Pero antes, los autores no tenían como tal eh, tanto dominio sobre sus derechos. Entonces, prácticamente se los entregaban a la editorial y la editorial a cambio le entregaba como una especie de tipo regalías por la venta del producto. Sí. Pero en lo que hace a los clásicos, el tema es no tanto la autoría, sino los estudios y la traducción que se hacen respecto de, de los clásicos, vaya. Claro, Pues claro. ninguno puede tener alguna autorización, por ejemplo, de Aristóteles o de Teofrastro o de Lisias. No, Lisis. No, pues entonces ahí depende de la investigación, es decir, la editorial contrata a algún investigador para que vaya, realice su trabajo, haga las traducciones y, no, y pueda de alguna manera la editorial distribuir el producto. A ver, si le estoy Ahora, entendiendo bien, Gustavo, perdón que la ujú, interrupción. El derecho que tiene la editorial, en el caso de los clásicos, es sobre la introducción, sobre la composición de la tipografía, sobre el diseño de las páginas, vamos, sobre el producto libro. Los derechos de autor están y la caducados. traducción. Aristóteles ya no cobra derechos de autor por obvias razones, pero la que sí tiene un interés comercial, mercantil, protegido por el copyright, es la editorial. Gredos, en Sí, este caso. pero por respecto de la traducción que ellos hicieron. Claro, claro, sí. Ujú. Ahí es el punto. O sea, cada traducción y ya lo posterior, la composición de las páginas, la tipografía, etcétera, pues es lo que le invierte la editorial para producir el libro. Y Así es, son los exactamente. derechos que protege. Así es, Muy bien. Bueno, exactamente. en eso estamos, en eso estamos, en tratar de dejar claro eso, es uno de los puntos que tenemos, el aspecto legal de no violar el copyright, pero lo que quiero es compartirles una regla de oro a la que llegamos, una propuesta de regla de qué es lo que estamos haciendo. Ya sabemos que no es Alfonso Reyes, ya sabemos que no tenemos certeza, que no estamos citando bajo APA ni bajo ninguna otra normativa, que no estamos citando las obras de Reyes, sino que estamos utilizando un modelo de lenguaje de Reyes
basado en probabilidad y estadística que nos da unas ciertas respuestas. Entonces, ¿cuál es la regla de oro que les propongo? Que si pueden tomar nota o mantenerla presente en adelante para la reflexión en nuestra siguiente sesión. La regla dice, usa el oráculo como fuentes de hipótesis para ampliar tus lecturas y no como fuentes de verdad que suplantan tu propia inteligencia. Va otra vez. Usa el oráculo como fuente de hipótesis para ampliar tus lecturas y no como fuente de verdad que suplanta tu propia inteligencia. Y esto nos lleva de nuevo al modelo. No somos un chatbot como los muchos que existen. No somos un chatbot de autor, que es una de las clasificaciones que existe. Vamos, hay al menos tres géneros, tres especies de oráculos actualmente en línea publicados. Uno tiene que ver con esa, perdón un momentito, listo. Uno tiene que ver con la dificultad, digamos, que existe de poder tener una obra cualquiera. En nuestro caso de Reyes, pues bueno, el tambache de los 26 tomos. La otra es la más importante de todas, me parece, la dificultad de la lectura. De nada nos sirve tener la fuente, pero no poderla, pero no poder no leerla. Y finalmente, la otra también muy frecuente es que se piensa de manera amplia, no quiero hablar ni de proporciones siquiera, pero se piensa de manera amplia que es una forma fácil de no hacer la tarea. Me explico, entre los compañeros en la mesa de redacción en el periódico, ¿sí? Sí, desde que empezamos a usar inteligencia artificial, hay quien se ha ido por ese camino. O sea, le pido a ChatGPT que me desarrolle un artículo con tantos caracteres sobre este tema. Y si acaso le hago algunos detalles ahí de maquillaje. Pero a lo que me refiero es a esa suplantación de la propia capacidad mental. El énfasis entonces que queremos darle nosotros es un modelo de lectura, es un modelo que sirve como una fuente generadora de hipótesis para mi lectura, que me permite interactuar con el autor para que a partir de mi lectura pueda ampliar, aclarar, confrontar hipótesis. Un oráculo no es una autoridad, no es Alfonso Reyes, no es Iván Illich, y no posee comprensión del mundo. Un oráculo digital, como lo que estamos haciendo con inteligencia artificial, es un sistema, insisto mucho en esto, probabilístico estadístico. Quisiera que pudiéramos dedicarle un ratito, quizá no en este día, porque quisiera pasar antes al aspecto de la evaluación, pero que sí le pudiéramos dedicar un rato a desentrañar qué es esto, un modelo de lenguaje. Cómo pasamos de hablar, de comunicarnos mediante palabras, ideas, oraciones, a representar ese lenguaje en una máquina y que tenga la capacidad de responder coherentemente.
Esto se llama LLM. Les pido por favor que documenten para que en la próxima sesión podamos tener una reflexión colectiva acerca de cómo se hace un lenguaje, un modelo de lenguaje, un LLM, cómo funciona, cómo está funcionando nuestro propio modelo de lenguaje, cuáles son sus parámetros, cuáles son el procedimiento que seguimos para poderlo tener en un espacio digital. Hoy, dada la fecha, dado los cambios de fechas que nos están pidiendo en servicios escolares, y supongo que un poco también asociado con lo que tenemos de las fallas en la plataforma de Escolatec y de otros asuntos de orden administrativo también, me están pidiendo que hagamos las actas, que tengamos las actas. En las primeras sesiones planteé a ustedes el procedimiento para la evaluación. Primer paso, una autoevaluación en público sustentada. Sí, pues yo creo que merezco 10 porque he estado en todas las sesiones, porque he cumplido con lo que nos ha solicitado y porque tengo ya mi trabajo final que consiste en esto. O bien, no, pues yo me merezco 0 porque no estuve en todas, no hice ni los trabajos, ni los ensayos, ni entiendo bien de qué va esto. En fin, una autoevaluación a partir de la propia experiencia. No me interesa tanto la calificación como la retroalimentación que ustedes me pueden dar para la operación del seminario. Este semestre debo confesar además, de que ha sido una transición inesperada. Cuando yo tenía un programa previsto para exponer alrededor de Alfonso Reyes, tenía un programa previsto específico sobre Illich, en particular sobre Illich, en vistas al año 2026, que como ustedes saben es el centenario de su nacimiento, y que tenemos un librito con contribuciones de aquellos de ustedes que se apunten. Y esa es una de las cosas que sí me interesan mucho. O sea, si se ponen 10 todos, pues bueno, me sentiré muy contento por que el resultado parece ser ese, o bien lo que sea que ustedes quieran tenerlo como una calificación numérica, que no es más que un mero trámite. Lo que sí me interesa mucho es poder tener de ustedes los aportes para nuestros oráculos, para el libro de Illich, para el mejoramiento, para el cuestionamiento, para el acribillamiento del oráculo de Alfonsino por lo pronto, del de Illich en breve y el de la Grecia clásica, que ya pueden ustedes empezar a hacer, como hemos visto, a partir del uso de Notebook LM, por ejemplo. ¿Verdad? Ustedes ya tienen ahí el PDF de qué les gusta de las tragedias de Eurípides y quieren hacer un ensayo para reír, pues bueno, tienen todo Eurípides como fuentes para cargar en Notebook y para con su inteligencia, que es lo importante de todo esto, con su propia capacidad de inquirir al modelo, sacarle jugo. Quiero ser muy enfático en esto. Yo creo en que cierto sector de la inteligencia humana, me temo que no el más amplio, pero que ciertos de nosotros, ciertos de los seres humanos, vamos a potenciar nuestras capacidades intelectuales de una forma insospechada en la historia. Bueno, díganme ustedes, hace 10 años, si yo les pido que me hagan en los próximos 30 minutos un ensayo sobre los elementos de Euclides, lo pueden hacer, ¿verdad? Pues en la actualidad sí, porque desafortunadamente o afortunadamente ya no es necesario leerlo por completo, ¿no? Efectivamente, efectivamente, o sea, de la forma más simple, de la forma más esperada. Me agarro a la fuente, le pongo las preguntas que me sugiere Notebook LM y copio, pego, o incluso le pido que me lo saque en PDF con unas grafiquitas y hago un podcast con él.
Ese poder, Fabricio, esa capacidad inédita en la historia humana, es la que ahora o bien suplantamos haciendo que nos hagan la tarea, o bien extendemos, expandimos nuestra capacidad intelectual, porque como bien dijo, no lo tengo que leer, pero ¿qué tal si lo leo? No, y ahí a manera como de compartir, por ejemplo, yo trabajo con alumnos de preparatoria. O sea, Ujú. el desarrollo académico que ellos tienen, pues siempre uno lo está formando, pero en el caso de ellos, pues son bases, todavía son bases. Y aún tienen la idea de que todo lo que les dice la inteligencia artificial es verdadero. En mi caso, les pongo un prompt donde les digo, a ver, ¿qué libros ha escrito el escritor mexicano? Y pongo mi nombre. Y lo pongo con Copilot, lo pongo con DeepSeek y con ChatGPT. Ujú. Las respuestas en todos casos son diferentes. Y en algunos casos, o sea, yo me pongo ahí como ejemplo, la información que dicen que he publicado es falsa. Entonces les digo, o sea, miren, o sea, esto que dicen, pues en algún momento lo publiqué, esto, pues quién sabe quién lo hizo, ¿no? Pero la idea es que tengo la posibilidad de descreer, porque sé que yo no lo hice. Ah, les digo, entonces, ¿cuánta información no nos está dando que sea errada? Le digo, ahora aquí el primer ejercicio es comparar, ¿no? Pero finalmente son experiencias ahí que pues hacemos ahí en el salón, ahí les proyecto la pantalla y vamos viendo, pero creo que ahorita, como usted nos dice, nosotros ya como adultos o que tenemos ya pues una experiencia en este sentido, ya lo podemos ver como una herramienta para fortalecer cosas, pero no como la meta en sí misma, ¿no? Efectivamente. Ahora, los seres humanos Sí, somos buenos para no trabajar. Vamos, para encontrar subterfugios que nos permitan hacer la tarea fácil. Creo que este es uno de los grandes peligros, de los grandes riesgos que tenemos ante el uso popular ingenuo, por decirle de una manera aproximada y respetuosa del uso de la inteligencia artificial. en similitud con lo que comenta Fabricio, ¿Sí? aquí en la dinámica de orden jurídico, ya está pasando de forma muy constante. Efectivamente, de repente los abogados le piden la elaboración de un escrito a ChatGPT, algún argumento dentro de X demanda o juicio de amparo, y les invoca jurisprudencia, sentencias y demás obra que no existe. Claro, claro, Y lo peor es que los que le hicieron son los jueces. Y los jueces, en el momento en el cual nosotros nos damos cuenta de eso, pues con una mano en la cintura puedes tirar su sentencia. claro, claro. Y no han querido avanzar porque esa sería la primera parte. La segunda parte implicaría, oye, te voy a cargar responsabilidad porque no estás cumpliendo con tus actividades de forma honesta ni ética. Pero entonces eso quiere decir que no es algo que esté pasando solamente entre los jóvenes, sino que el efecto irradiador de la creencia total y de la confianza que se está depositando en la inteligencia artificial es hacia todos lados, no es solo entre los jóvenes. Creo sí que ahí hay un mayor porcentaje, pero también están ocurriendo en otras áreas. Como te digo, aquí en el derecho que se están descubriendo este tipo de cosas, y pues digo, ya lo agarras a partir de ahí a ese abogado de cábula, pero pues no había ni siquiera necesidad. Está poniendo el dedo en uno de los puntos centrales en la reflexión. Necesitamos tener claro. Fíjense ustedes, ¿qué pasa con un estudiante que se agarra a ChatGPT para hacer una tarea que ustedes le dejan? Se revela de inmediato, ¿no? O sea, el lenguaje que viene en su reporte no es del chamaquito, o el del compañero, o el del colega, o el del juez, sino que hay una primera. Ahora bien, hay herramientas de inteligencia artificial para detectar productos de inteligencia artificial. ¿Me explico? O sea, quien se agarra, copia y pega sus resultados de ChatGPT GPT, fácilmente puede ser desenmascarado.
en corto, en mediano o a largo plazo. Es una especie de piratería de autoengaño. De ahí la importancia de que podamos eh, no decir, no, pues al diablo con esto, esto más bien no nos ayuda, sino que nos vuelve tontos. Sí, a muchos efectivamente los vuelve más tontos, a los que no estudian, a los que no leen, a los que no saben, pero que creen que pueden suplantar con un artilugio de esta naturaleza la inteligencia que han cultivado. Ahora, el reto está para quienes creemos poseer un cierto nivel mínimo de inteligencia humana que nos permite reflexionar ante la herramienta, ante la tecnología, y ni espantarnos, ni maldecirla, ni adoptarla a pie juntillas, sino reflexionar sobre las conveniencias, las inconveniencias, las ventajas, los riesgos que esta tecnología tiene sobre un don no exclusivamente humano, pero que sí caracteriza a nuestra especie, la inteligencia humana. Hay inteligencia en los elefantes, hay inteligencia en las amibas, hay inteligencia en los protozoarios, hay inteligencia en las diferentes especies en vida. Me atrevo a decir que la biología, su característica es que es inteligencia contra entropía, que es un enfrentamiento continuo. Finalmente nos gana la entropía, finalmente todo ser vivo nos morimos. Pero mientras tanto, del nacimiento a la muerte, hay una lucha permanente entre la biología con la herramienta de la inteligencia para adaptarse a las condiciones del medio, para adecuar el medio a mis propios intereses, para poder satisfacer necesidades, para poder salvarnos de peligros. En fin, la inteligencia es rasgo, atributo de la vida. Mientras hay una forma de vida, hay una forma de inteligencia. Hay una inteligencia, particularmente en nuestra especie, que actualmente desarrolla una herramienta que es un espejo de nuestras propias capacidades mentales. Y en ese espejo nos podemos quedar embelesados como Narciso y decir, ¡ay, qué guapo! ¿Cómo era ese un personaje de la televisión de hace muchos años? Gordolfo Gelatino, una parodia de los polivoces de Rodolfo Gelatino. Ustedes se recuerdan, ¡ay, madre! Esta condición es lo natural, es la condición humana. O sea, nos reímos de esa condición, pero es nuestra propia condición. La inteligencia es un rasgo que nos diferencia de el otro para bien y para mal. En nuestro caso, mi llamado, mi invitación, mi proclama es que como seres inteligentes que somos, utilicemos este potenciar nuestra inteligencia con la herramienta, no para sustituirnos, no para abjurar de ella, sino para en una interrelación lograr que efectivamente la herramienta esté al servicio de la especie humana y no la especie humana al servicio de la herramienta. Legiones en Facebook cumplen este postulado, legiones en X, legiones en Instagram, legiones en TikTok, no se diga, donde están esclavizados con las narices metidas en la pantalla y con la incapacidad de reflexionar críticamente sobre lo que esto significa. Ahora sí que pagamos porque nos vuelvan idiotas, pagamos porque nos afinen como consumidores. Pagamos para creernos las narrativas que al poder, que a los intereses económicos, que al mercado le interesan. Ana, bienvenida. Qué bueno que ya está aquí. Una parte ha sido grabada para que lo pueda revisar previamente, pero creo que ahora sí quiero aprovechar con la presencia de todos ustedes
que podemos pasar. Hicimos previamente una reflexión sobre tres oráculos en los que estamos metidos: el oráculo alfonsino, que ustedes ya conocen; el oráculo de Iván Illich, que estamos empezando con su desarrollo; y finalmente el oráculo de la Grecia clásica. Les presenté en un sitio web, así como tenemos un sitio web con las obras completas de Alfonso Reyes, un sitio web con las obras completas de Iván Illich, tenemos un sitio web con medio ciento hasta ahora de libros de la Grecia clásica. Platón, Aristóteles, Eurípides, Hesiodo, en fin, permítame tantito porque se me está acabando la batería. Pero bienvenida de nuevo, como le decía, y la bienvenida es doble porque queremos pasar en esta segunda parte de nuestra sesión a dejar claras las condiciones para la autoevaluación. Yo necesito que ustedes me brinden, junto con su nombre y matrícula, en el chat de WhatsApp, su autoevaluación. Pero el procedimiento para hacer la autoevaluación es hacer un reporte, un breve reporte, con su experiencia, su reflexión crítica sobre este seminario, lo que les ha parecido, lo que les ha quedado a deber, las ventajas, las desventajas, su opinión crítica y autocrítica de su desempeño en el seminario, de manera que el resultado sea una calificación 8, 9 y 10. Parece que son, en el caso aquí de la reglamentación del Colegio de Morelos, las notas aprobatorias. Entonces ustedes tienen que determinar 8, 9 y 10. No me espanto, por favor, considérenlo. En realidad, no, casi que no es de mi incumbencia el asunto de la evaluación. O sea, respeto mucho al otro como para atreverme, y más a la distancia, a poder establecer una calificación. Yo sé que las prácticas escolarizadas, pues, de eso viven, ¿no? De poder tener al final una calificación que se traduce en créditos, que se traduce en un título, que se traduce en créditos bancarios, que se traduce en dependencias económicas, en fin. Lo importante para mí es el aprendizaje. Y el aprendizaje de cada uno de ustedes, nadie mejor que ustedes lo tiene claro. Así que si les parece, podemos tratar de avanzar el día de hoy, o si lo que prefieren es que reflexionen, que puedan hacer una pequeña reflexión y preparar una presentación, lo podemos dejar para más adelante, pero no para mucho más adelante, porque como les decía, yo tengo que entregar en 3 semanas. Yo creo que si nos da unos 10 minutos lo podemos redactar, o sea, Yo no. también, yo también creo, les pediría que pudiéramos tener esto y que pudiera quedar de una vez ahorita, al menos aprovechando que estamos casi todos los inscritos, porque ahora ni las actas tengo, ¿no? Que supongo que me las van a mandar por correo, que yo las tengo que llevar eh, impresas y firmadas en físico a servicios escolares, pero no quiero tener ningún retraso en ese sentido, y sí necesito de su apoyo para poderlas tener. Así que apoyamos la propuesta de Fabricio, ¿sí? Nos damos unos minutos para poder hacer, y aquí mismo, o sea, les ponen, pues yo pienso que tengo tanto por esto, por esto y por esto, Tal y vez una media página, bueno, 10 minutos yo creo que sí es viable. eh, un minuto de exposición, Fabricio. Sí, reflexionado. Eso sí, sí quisiera que por favor que puedan tener una reflexión, sus opiniones de lo favorable, de lo inconveniente, de lo que queda pendiente, de lo que se obtuvo. Y ahí más bien el que necesita ser evaluado soy yo.
Doctor, ¿puedo comenzar Por favor, sí, sí, hablando? ¿Por qué no? sí, sí, No, lo no, no, entiendo, sí lo puedo escribir. sí, entiendo que está en Este, condiciones especiales. este, y, y ¿puedo comenzar ya? Por favor, Entonces, viene con compañeros, la idea y sí, para que se desconecte y pueda continuar su viaje sin esta carga. sí, bien, yo quiero hablar de dos calificaciones, una para el curso que para mí sería un 10, que, porque usted de una palabra puede generar un discurso muy interesante. Este, no solamente aprendí en este caso de Alfonso Reyes, sino también de Iván Illich, que ya lo había escuchado con las epistemologías del sur. No había profundizado en él y estoy de alguna manera, emocionado por profundizar en la lectura que dijimos hace 15 días. ¿Mm? Hace 15 días, o sea, para que vea que su clase me gustaba mucho, estaba en Argentina, en una estancia, y yo no fui a una conferencia porque dije, no, yo me tengo que conectar, aunque hay desfase de 3 horas, me tengo que conectar en la clase del doctor. Entonces, porque era muy interesante escucharlo. No hablaba mucho porque desgraciadamente en las tardes tengo mis clases, de como docente, y mi director me permitió escucharlo, o sea, meterme a las videollamadas y escucharlo. En algunos momentos hablaba y les pedía a mis alumnos que guardaran silencio. Pero yo intentaba, de alguna manera estar presente, conectado, en todas las sesiones. No considero que mi desempeño es como el de mis compañeros, como Fabricio o Gustavo o mi otro compañero que también hablan mucho y nutren mucho la clase. Pero la verdad, si ponemos que 10, 9 y 8, para mí podría decirme a mí un 9 en el sentido de intermedio, en el sentido de que, bueno, no merezco el 10 definitivamente, pero en mi esfuerzo de estar en clases y estar en su clase, aprender y leer textos de Alfonso Reyes y ahora de Iván Illich, y algo que yo estoy muy convencido que es lo que dijo usted acerca de solamente cada uno de nosotros sabemos cuánto es lo que hemos aprendido y eso no es cuantificable. Entonces, creo que esa perspectiva que tiene usted del aprendizaje es muy enriquecedora y no tan administrativa, metódica, ¿verdad? Entonces, yo estoy muy agradecido con todo lo que he aprendido de escucharle y escucharlos. Juan Antonio, muchísimas gracias por su mensaje, por el reconocimiento de lo que a mí toca y por el reconocimiento también a sus compañeros. Me precio de que he sido muy afortunado con la participación de ustedes. Ahora sí que puro gallo, como dirían en mi barrio, para interactuar, interlocutores válidos. Eso busco permanentemente en la vida, poder tener otras inteligencias con las cuales nutrir la propia inteligencia. Entonces, Juan Antonio, por favor, ponga junto con su nombre en nuestro chat la calificación que ahora puso, pero antes quisiera escuchar la opinión del resto de los compañeros sobre la autoevaluación de Juan Antonio. Brevemente. Bueno, perdón, es que yo estaba escribiendo lo mío. Este, pues bueno, como dice Juan Antonio, ya, pues habrá algunos compañeros, compañeras que tal vez su participación es más activa que otras, y pues, finalmente cada quien se puede autoevaluar en el sentido de saber pues el nivel de aprendizaje que cada quien logró desarrollar, ¿no? Hay algo que le llaman, me parece un eufemismo, ¿no? Pero le llaman participación pasiva, que es a mí me parece un eufemismo, porque, o sea, yo participo hablando, pero hay quien participa reflexionando, apenas lo acabo de ver en algo de pedagogía, y efectivamente, o sea, reconoce que ¿Eh? hay quien tal vez por determinadas circunstancias, puede ser la misma personalidad, su desarrollo, en este caso de ideas, no necesariamente se tiene que dar a partir de la expresión. Ajá, puede ser que las reflexiones sean para sí mismo y pues ya aquí el compañero nos comparte que pues, las circunstancias laborales de repente no lo dejaban, ¿no? Claro. Y pues cada quien es el mejor juez de sí mismo, ¿no? En ese sentido, pues no.
coincido, bueno, con la autoevaluación que se da el compañero Juan Antonio. Muchas Vengo, gracias. vengo en un instante. Ok. A mí de igual forma, disculpen, apagué mi cámara porque acuérdense que se me entrecorta un poco. Pero de Sí, igual forma, creo que el compañero Antonio ha sido prudente. Al final del día, pues es un mero número que si bien nos sirve a nosotros de alguna forma para obtener algún promedio, creo que lo importante ha sido más el estar aquí entre nosotros compartiendo y demás. Yo me inclinaría porque incluso no fuese un 9 el que le colocáramos, sino acercarlo al 10 para tratar de estimularlo a que se mantenga dentro de este derrotero de la academia y que no vaya a cesar. Digo, al final del día, si bien todos estamos repletos de actividades, pues nos damos un tiempo para poder estar aquí. Es muy eso. bueno, reconozco su comentario, Gustavo. Muchas gracias y bueno, queda ahí la propuesta en el aire. Hay un voto para que subiera su calificación. Sí, Edwin, por favor. Pues agradecerle a Juan Antonio en primer lugar el compartir el espacio porque cada uno de ustedes pues enriquece con su forma de pensar, sus trabajos, etcétera. Y a mí igual, bueno, yo considero que sí sería un 10. Recuerdo la primera sesión que nos conectamos a este seminario, creo que solo estábamos Juan Antonio y un servidor, y desde el principio, bueno, yo siempre vi que estaba ahí conectado y siempre atento y compartiendo un poco su situación. Entonces, considero que pues un 10 porque creo que a pesar de sus múltiples ocupaciones o situaciones laborales o personales, siempre tuvo la disposición de estar y ha estado siempre aquí en el grupo. Entonces, eso. Muchas gracias. Al contrario, gracias, Edwin. Y ya tiene dos votos para más, a los cuales yo sumaría mi voto, pero con una invitación. Aplíquese, Juan Antonio, a presentar un trabajo final a la altura del 10. ¿Me explico? Ok, doctor. Sí, sí, creo que sí. Muy bien. Entonces, ahí queda la invitación. Tiene dos votos eh, eh, recomendando que su calificación puede subir a 10 y yo le facilito esta situación. Haga un estupendo trabajo, aplíquese para tener un ensayo final a la altura de su capacidad, de su propia. Además, debo decir que se acaba de graduar, por lo que tengo entendido, ¿no? Acaba de terminar otro posgrado. Sí, acabo de titularme en el doctorado de pedagogía. Bueno, pues entonces que valga como parte del reconocimiento y celebración de ese logro, el que aquí también pueda tener una calificación, pues la máxima calificación que como bien dijo Gustavo, como bien ha reflexionado Fabricio y ahora lo comenta Edwin, pues es un mero trámite y de alguna manera les ayuda en los promedios para todo este ritual de la escolaridad, ¿eh? No va más allá. O sea, no, el ámbito de lo escolar es muy curioso, tiene sus rituales de iniciación, tiene sus rituales de consagración, tiene sus rituales de promoción de lo consagrado, pero bueno, eso no es lo importante, como bien sabemos, creo, en nuestro grupo, y eso es lo que me siento muy afortunado de tenerlos, es que de lo que se trata es de aprender. Y como bien insistía Alfonso Reyes, todo lo sabemos entre todos. Hay algo de ustedes que yo no sé, hay algo de mí que ustedes no saben. Y ese intercambio, esa exploración, ese acercamiento simbiótico es lo que permite el avance del conocimiento. Pues muy bien, ¿quién quiere continuar? Ahí quedamos, Antonio, entonces con el trato. Muchas gracias, doctor. Te lo agradezco. Con gusto. Ustedes me dicen cuando tengan lista su participación.
Si quieren, yo ya la terminé. Viene, bien, muchas gracias. Antes de leer, yo solamente quisiera compartir una anécdota que me parece ahora al finalizar el seminario un poco chusca porque es mi primer semestre en el Colegio de Morelos y entonces cuando empecé a ver la lista de seminarios y empezar a escoger, estaba yo buscando ahí en Google los nombres de los docentes, ¿no? Y entonces cuando puse el nombre del doctor Braulio y leí así muchas cosas interesantes, me dio miedo, ¿no? Dije, no, ¿qué tal si es muy intenso o así? Pero la verdad es que por tiempos me convenía mucho tomarlo y dije, no, pues me voy a arriesgar. Entonces, bueno, ya con el paso, desde la primera sesión, mi perspectiva cambió y bueno, ahora me siento muy privilegiado de estar en su grupo. Yo he puesto de calificación un 9 porque considero que este seminario ha sido una experiencia sumamente enriquecedora, tanto en lo académico como en lo profesional. Aprendí mucho desde la perspectiva filosófica, profundizando en el pensamiento de Alfonso Reyes, de Iván Illich, autores que aportaron justo una visión crítica y humanista que me ayudó a comprender un poco más el contexto cultural y educativo en México. Y uno de los aspectos que más valoro en este seminario es que no solo me brindó conocimientos teóricos, sino que en él descubrí oportunidades de crecimiento profesional, como la invitación que nos ha hecho a participar en una publicación y también en poder colaborar con nuestros aportes y nuestros comentarios a los proyectos que se tienen en torno a estos pensadores. Y esto personalmente representa para mí un paso importante en mi desarrollo como docente e investigador. Escuchar al doctor Braulio para mí ha sido una experiencia también inspiradora. Su manera apasionada de transmitir el conocimiento me ha contagiado entusiasmo, me ha motivado a seguir explorando el humanismo desde diferentes perspectivas. Reconozco que la metodología empleada en el seminario fue muy positiva, ya que combinó el análisis crítico, el diálogo, la aplicación práctica y eso se convirtió en un aprendizaje significativo. Destaco también el aprendizaje en el uso de herramientas tecnológicas, de la inteligencia artificial, que antes pues no lo hacía mucho y ha sido para mí importante comprenderlo y también saber explotarlo. Estas herramientas considero son fundamentales también para fortalecer la práctica docente y poder, perdón, y en conclusión, en este seminario he tenido una experiencia muy positiva que me deja aprendizajes valiosos, motivándome para seguir investigando y comprometerme de aplicar lo aprendido en mi labor educativa y también en mi proyecto de investigación. Y por todo ello me autoevalúo con un 9, reconociendo que pues no estuve también en algunas sesiones, pero en las que estuve pude aprovecharlo lo más posible. Gracias. Al contrario, Edwin, muchas gracias. Y yo también me siento muy privilegiado con su participación. Y bueno, anticipo, igual que hicimos con Juan Antonio, la invitación. Presente un proyecto a la altura de su capacidad para que el 9 prudente de su autoevaluación se convierta en un 10. Eh, Gracias, doctor. a reserva, desde luego, de las mejores opiniones de los compañeros. Si me lo permite, doctor, yo me Bueno, inclinaría por, por colocarle al compañero Alvarado el 10. Creo que ha sido eh, muy acertado en sus participaciones, que estuvo realizando cada una de las actividades, que nos guiaba incluso a veces en dinámicas de la discusión. Yo sí, así, sí, a secas y sin necesidad de mayor esfuerzo. Creo que el esfuerzo previo para mí al menos lo hace merecedor del 10. muchas gracias, Gustavo. Coincido con su opinión. De hecho, ya ahora estadísticamente les puedo anticipar que yo les hubiera puesto 10 a todos, sin mucho pensarlo. O sea, no es.
no es mi capacidad de barco, sino mi reconocimiento del otro inteligente, inteligente como yo. Como les decía antes, eh, todos los días ruego por encontrar interlocutores inteligentes. Y en este caso, bueno, me tocó la lotería. Todos ustedes reconozco y me complace mucho reconocer a otros, a mis iguales, tan capaces de pensar como yo, de reflexionar críticamente como yo lo hacía y sin que tengamos que estar de acuerdo, pero sí construimos desde el disenso, desde la diferencia, lo común, que es aprender juntos. Todos lo sabemos entre todos, como decía don Alfonso. ¿Sí? ¿Quiere continuar, Ana? Bueno, no, pero sí. Ah, pero sí, No, 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 perdón por el no, maestro, empujón. yo, no, no se preocupe. No, la verdad es que yo sí, me siento muy agradecida con usted porque justamente ese reconocimiento no es muy común, sobre todo viniendo de alguien, con ese amplio conocimiento. O sea, la verdad es que yo, sí fue un seminario muy enriquecedor. Me sentí chiquita, obviamente, a su lado. Yo, la verdad, sí creo que, yo me reprobaría, la verdad. No sabía que solo podían poner 8. No es que, o sea, siento que, no, o sea, no es pretexto, pero son un poco las condiciones en las que a veces, pues, no pude entrar, ¿no? Y que vengo de un proceso, de desenganche, ¿no? Tiene mucho tiempo. Se nos quedó congelada la transmisión. No sé si nos escucha. Para darle suspenso, Creo dramatismo. que me parece que lo que dice Edwin, creo que lo sintetiza bastante bien. La experiencia, creo, del seminario, el uso de herramientas, por esta cosa de platicar con Alfonso Reyes fue chistosa. Para mí, la verdad es que fue una experiencia chistosa, ¿no? Pero sí de mucho, no es un autor con el que yo estuviera familiarizada. O sea, sí lo he escuchado y todo, mentar y más o menos conocía su biografía, pero no me había acercado a su obra. Entonces, o sea, me parece que, por ejemplo, estos ejercicios que sí, quisiéramos así como en vivo, ¿no? Eso creo que también ayuda justamente como que se anda uno en Babalandia, se pueda conectar. Pero sí, no, yo la verdad, no creo haber aprovechado como yo quisiera, pero sí le agradezco mucho el reconocimiento porque es complicado, ¿no? A veces esta relación vertical que se tiene, pues sí, tiende a convertirse en un proceso pedagógico unilateral, ¿no? Pero sí, sí, soy muy honesta, no, o sea, aparte, o sea, con mis compañeros que, ¿no? Fabricio que era un excelente complemento en cada sesión. Sí, no, yo, yo me reprobaría, la verdad. Eh, yo creo que la parte importante del ejercicio de autoevaluación al que los invito, que yo mismo lo aprendí durante mi estancia en el autogobierno de arquitectura. Me explico, el autogobierno de arquitectura fue un movimiento en el que la Escuela Nacional de Arquitectura se dividió en cientos de grupos de aprendizaje, donde cada uno de nosotros nos poníamos a la tarea de aprender lo que nos interesaba. Esas 1000 maneras de entender la arquitectura, pues reflejaban en 1000 grupos de intereses distintos. Y uno de los resultados de esa formación en el autogobierno fue esto, el que el órgano es el grupo, la asamblea, donde todos tenemos voz, donde todos tenemos voto y donde todos tenemos la capacidad de aprender del otro. Eso es lo central de una comunidad de aprendizaje, que es lo que he pretendido hacer a lo largo de este semestre.
O sea, propiciar que cada uno de nosotros potencie su capacidad de aprendizaje. Todos somos diferentes, a diferencia de los postulados de la escuela que piensa que todos somos iguales y que todos los niños de 6 años tienen que el lunes a las 8 de la mañana hacer honores a la bandera y a las 9 tener matemáticas y a las 10 tener lengua española y salir a recreo y después seguir con el civismo y otras, todos iguales. No, todos somos diferentes, todos tenemos intereses diferentes, todos tenemos antecedentes distintos y nos reunimos para aprender juntos, para aprender unos de otros. Esto es la invitación, esto es lo que he tratado de que logremos a lo largo de este semestre, pero lo que me interesa es que usted aprenda en esas condiciones que reconozco la honestidad y la severidad de su autocrítica, lo cual habla muy bien de su temple moral, lo cual habla muy bien de esa conciencia, de ese Pepe Grillo que en nuestro interior nos dice, pórtate bien, sé bueno, sé buena. Esa es la manera de ser felices, según Aristóteles y según algunos otros. Pero mientras tanto, aquí estamos para aprender. Entonces, ahí tiene un panorama para acercarse a Alfonso Reyes, ahí tiene un panorama para acercarse a Iván Illich. No tenemos el oráculo todavía, pero ustedes ya aprendieron cómo pueden manejar textos en PDF, entrenar a una inteligencia artificial y empezar a sacarle jugo. Y estamos en el umbral. Les aseguro que para dentro de un año vamos a recordar esta sesión con, uy, ¿se acuerdan cuando con la inteligencia artificial apenas se podía hacer esto? Y dentro de 5 años, seguramente en nuestro entorno, ya muchos de nosotros, la calidad de profesor, seremos sustituidos por androides con capacidad de sí ser verdaderamente esos profesores sabelotodos, facilitadores, acompañantes que propicien comunidades de aprendizaje, donde lo importante es la inteligencia humana, no avasallada, no sustituida, sino potenciada con los instrumentos tecnológicos. Iván Illich lo tenía clarísimo. Ven ustedes el subtítulo de la convivencialidad. La convivencialidad cuando es la especie humana la que domina la herramienta, la que domina la máquina. Escrito en los 70, escrito hace 50 años, pero previendo esto que ahora podemos ver a nuestro alrededor de una manera tan alarmante y creciente. Entonces, Ana, igual está la invitación a que reconsidere, pero usted determina, usted es la que dice, la opinión de los compañeros también cuenta para que la escuche, por favor. ¿Alguien quiere comentar la autoevaluación de Ana, por favor? Yo, pues yo pienso que un 10 por, espero darme a entender, porque tu presencia como mujer enriquece al grupo. Siempre he pensado que la perspectiva de una mujer, la forma de expresarse, de concebir, de reflexionar, tiene mucho que aportar y desde mi persona lo valoro. Entonces creo que cuando participabas la otra vez que hicimos los ejercicios y te escuchamos, completamente le das un toque muy especial al grupo, muy particular, y pues creo que la reflexión se hace muy profunda porque están estas dos visiones a partir de tu ser mujer, de tu experiencia como profesionista, y bueno, pues agradecerte tu presencia en medio de nosotros y todo lo que estuviste compartiendo.
Muchas gracias. Y Eh, buenos días. de igual forma, agradecerte, Ana, digo, solo éramos, regularmente es difícil el camino para las mujeres en los ámbitos académicos por toda la historia que ha transcurrido y el hecho de que estés aquí entre nosotros, pues habla de una determinación, porque estabas inscrita en el otro seminario, en el de Iván Illich, creo que nada más éramos tú y yo, y nos cambiaron a este, o éramos pocos, también Fabricio, y nos cambiaron a este, creo que lo vi oportuno y para mí fue agradable también pues escucharte y estar aquí compartiendo pues algunas palabras, lo mismo que a los compañeros, creo que si el profesor lo permitiera, yo elevaría la calificación al 10 sin ningún problema. Gracias, Gustavo. Es muy importante para mí lo que acaba de decir, porque estuve a punto de no conocerlos, estuvimos a punto de no conocernos. O sea, me querían cancelar los dos seminarios porque ninguno de los dos llegaba a 5, porque además las condiciones me cambiaron de día de última hora. O sea, usualmente lo hago los viernes y los sábados, mis seminarios, pero este semestre me cambió servicios escolares al jueves por razones ajenas a mi voluntad, y el que tuviéramos pocos inscritos en buena medida se debió a esta transformación. El semestre anterior, como ustedes recordarán, no había materias obligatorias. Y ahora resultó que tanto Alfonso Reyes como Iván Illich quedaron como optativas del área de literatura, lo cual, bueno, mucho se agradece, pero también mucho se lamenta el tener ah, un par de polímatas como son Reyes e Illich. No podemos decir si son historiadores, si son filósofos, si son sociólogos, si son antropólogos, porque son polímatas, son pensadores que no se limitan a los muros, a los retenes, a las fronteras cognitivas, que no dicen, ay, no, eso es de ciencias duras, ay, no, eso es de ciencias sociales o ciencias blandas, ¿no? Para seguir con la metáfora. No, la realidad compleja es una, y nuestra aproximación a ella, pues es con las diferentes perspectivas, la del derecho y la filosofía. Mejor aún, como bien enfatizaba el doctor Ricardo Guerra, no hay manera de hacer filosofía sin historia, ni hay manera de hacer historia sin filosofía. No hay forma de pensar la política sin filosofía y sin historia. No hay manera de entender y de reflexionar sobre el derecho sin política, filosofía e historia. Y finalmente, gracias a la literatura, la política, la filosofía y la historia tienen voz. Alfonso Reyes, en el tomo 15 de las obras completas, que es su teoría literaria, que son propiamente su tratado sobre teoría literaria, habla sobre literaturas ancilares. Una literatura ancilar es el derecho. El derecho es toda una literatura. La filosofía es toda una literatura. Y la claridad y la precisión en el derecho son tan importantes como en la filosofía. ¿Acaso no decía Ortega que la corteza del filósofo, la cortesía del filósofo, un filósofo se reconoce su cortesía por la claridad? Seguramente en los litigios en el derecho, lo importante es la precisión y la claridad del argumento para el resultado que se obtiene. Y ahora, con los ejemplos que nos mencionó Gustavo, pues bueno, queda claro ese abismo que se está abriendo. Imagínense ustedes, abogados profesionales que sustituyen su inteligencia por un artilugio mecánico y que se atreven además a presentarlo y a defenderlo públicamente.
casi me atrevería a decir sin leerlo. Lo central en el uso de la inteligencia artificial es la lectura humana, nuestra propia lectura. Si no leemos atentamente los resultados de un chat, de un chatbot cualquiera, pues las alucinaciones, las imprecisiones, las mentiras terminan con lo verosímil que es el argumento, pasando por verdades, lo cual no nos ayuda ni en lo filosófico, ni en lo histórico, ni en lo político, ni en lo jurídico, ni siquiera en lo literario. Ah, no quiero que se me pase, pero los invito a aquellos de ustedes que les interese el tema de la intertextualidad, que busquen las conexiones intertextuales en un poema de Alfonso Reyes que se llama Salambó, Salambó, Salambona. Está en el tomo 10 de las obras completas. La invitación a investigar intertextualmente es que Alfonso Reyes está hablando de Salambó, una novela histórica publicada por Flaubert, por Gustave Flaubert, en 1860 y tantos, creo que 67, no estoy muy seguro. La empezó a escribir a principios de esa década, fue después de Madame Bovary y antes de La educación sentimental. Y es la única novela histórica de Flaubert que ahora nadie lee, pero que en su tiempo fue muy popular entre las élites culturales decadentes del simbolismo europeo de finales del siglo XIX. Va. Y se tiene la ventaja de que todavía se edita y se edita en español, es fácil de conseguir. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, yo la tengo, está en EDAF, creo. Bueno, ahorita no estoy en mi casa, ¿Qué, pero qué- está en EDAF. no, qué interesante lo que me acabo de decir, porque, vean ustedes, la novela de Flaubert es una novela histórica situada al final de la Primera Guerra Púnica. Entonces, vamos, Alfonso Reyes, Flaubert. Flaubert, Polibio, sí, que es una de nuestras principales fuentes de las guerras púnicas, el historiador griego, Polibio. Alfonso Reyes, Flaubert, Polibio. Polibio, Tucídides, Herodoto. Pero para que tengan la referencia, ¿de qué habla la novela? ¿Usted conoce la novela, Fabricio? ¿No? Bueno, No, he leído Madame Bovary, Bufati Pecuchet y sí. una parte de la educación sentimental. Ya no, de repente pues, hay que trabajar y ya no hay tiempo para Sí, lo que no, uno quisiera lo leer. entiendo perfectamente porque ese ha sido mi sino a lo largo de mi vida. La cantidad de lecturas frustradas a lo largo de muchos años porque hay que trabajar. Una profesora en la universidad nos decía, haciendo el juego de palabras de que vive de lavar ajeno, ella decía que ella bebía de leer ajeno, ¿no? Porque ya no podía leer uno lo propio o es lo que uno está escribiendo, sino Claro, claro, vivía de leer ajeno. Así. pues parece que así nos pasa más de a uno. Eh, eh, Aún con todo, con mi condición de jubilado, hace años de esto, no me la creo. Lo que sí me parece bien interesante es que esa urgencia de que tengo que trabajar se ha vuelto muy especializada. Y ahora sí me estoy dando el lujo de leer a Reyes, de leer a Flaubert, de leer a Polibio, de leer a Tucídides y de tener claro cómo la intertextualidad va creando continuamente lo nuevo que es lo viejo. Sí. Lo más novedoso de lo novedoso. Bueno, el arquitecto catalán Antoni Gaudí, a quien seguramente ustedes conocen, tenía una frase contundente en el sentido, para ser original hay que saber volver a los orígenes. Para incurrir en la novedad hay que tener unas sólidas bases, hay que tener los pies bien puestos en la tradición clásica.
Y esto, pues bueno, lo puedo comprobar ahora con esta lectura, que a pesar de las otras tantas lecturas por obligación, las otras lecturas ajenas, me puedo dar la libertad de dedicarle tiempo a todas esas lecturas. Acabo de terminar también hace poco El Príncipe Idiota, que con una relectura en un librito, además de los de sepan cuántos que tengo desde la preparatoria. Entonces ya se imaginarán el estado en el que está, ¿no? 50 años después, el libro este del Príncipe Idiota. En fin, leer es condición ¿Es de básica. Dostoyevsky o es otro? No, sí es de Dostoyevski, sí, 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 el príncipe idiota que es un poco el mismo, ¿no? El príncipe que tiene ataques epilépticos, como ya los tenía el propio Dostoyevski, el príncipe que es de condición acomodada, noble de origen, pero en una serie de tribulaciones ahí sociales por su condición de ser bueno, de ser ingenuamente bueno. Pero bueno, volviendo al punto que sí me interesa, es bien interesante explorar la intertextualidad, porque como dice el refrán de los caminos a Roma, parece que la intertextualidad, todos los caminos, al menos en el influjo de la cultura occidental, nos llevan a Homero. Es una hipótesis sumamente arriesgada, pero que a mí me tiene en la fascinación de alentar mucho el crecimiento de lo que veíamos hace rato, el sitio Grecia clásica. Véanlo con indulgencia, no está, quizá hay más de un enlace a los libros de Gredos que no está funcionando. Por favor, repórtenmelo, háganmelo saber para corregirlo. Y sobre todo, háganme saber sus intereses. ¿Qué autor y qué obras, la Grecia clásica, les interesaría conseguir en la Biblioteca Gredos para ponerlos a disposición en lo que resolvemos los asuntos legales que pueda haber? Mientras tanto, no tenemos otro propósito, nada más que son los mismos sin fines de lucro y tiene el Colegio Morelos como organismo público autónomo, y que desde luego queremos aclarar y tener en las mejores condiciones esto, disponer de los libros en PDF. Pues, ¿quién falta de la evaluación del auto? Yo, Viene Gustavo. apago un poquito mi cámara ahí para el efecto Sí, de que me puedan escuchar. y para el audio, sí. Sí, bueno, en el seminario colocaría un 10 de calificación, ello en virtud de que las actividades son innovadoras, nos integran dentro de la vanguardia y nos retan a no quedarnos como meros espectadores, sino también hacer un papel de colaboradores en el desarrollo de las herramientas de inteligencia artificial. El oráculo alfonsino me ha mostrado una nueva forma de discutir ahora con las máquinas y tratarle como una nueva herramienta. La vinculación en el seminario de autores, de historias, de temas y la forma de corregir o reforzar algunos datos me fue demasiado agradable, porque logré advertir la practicidad que mis compañeros tienen para el uso de la tecnología. Algunos aún tenemos cierta reticencia, pero en este seminario logré mirarle la mayor parte de los beneficios y considerar la integración de las herramientas tecnológicas para mi aprendizaje y mis actividades profesionales y cotidianas. En la calificación personal, con vergüenza en la cara, me colocaría un 9 de calificación en virtud del desempeño durante las sesiones en las que me encontré presente. Si bien hubo algunas ausencias, fue por virtud de actividades que no pudieron cancelarse y de alguna manera pues se lograron cumplir con todos los ejercicios y fue agradable discutir ideas con mis compañeros. Es cuanto, profesor. Gustavo, muchas gracias. Debo reconocerle
esa ausencia además fue de lo más afortunado. Imagínense, nuestro compañero Gustavo coincidió con nuestro rector en la Universidad de La Guajira, ¿verdad? En Colombia, en un encuentro sobre filosofía política donde ambos participaron, así que fuimos bien representados, como ustedes ya verán. Sus comentarios, por favor, con la autoevaluación de Gustavo. Bueno, considero ahí del compañero Gustavo que pues con excepción de esa clase que no estuvo en todas. Los ejercicios que usted nos solicitó, pues todos los hacía. Bueno, finalmente nos compartíamos aquí en grupo. Eh, entiendo que en una clase hay distintas formas de participar y las participaciones de Gustavo siempre fueron asertivas. Bien, porque a veces uno puede decir puras onzadas, pero no eran los casos. Y a nivel de compañero, pues me gustaba, bueno, escucharlo, ¿no? Porque de repente hay, pues, otros seminarios donde dices, ching, ya va a hablar tal, ¿no? Y en el caso aquí con Gustavo, pues lo escuchaba con mucha atención, ¿no? Finalmente tenemos todos formaciones distintas y pues es agradable, pues, que otros sumen desde sus áreas de desarrollo, ¿no? En ese sentido, me permito opinar diferente a Gustavo y yo considero que el 10 sería la calificación pertinente. Edwin, Ana. Pues yo también considero que el 10 porque Gustavo siempre estuvo igual muy participativo, enriquecía mucho con con sus opiniones y también en muchas ocasiones, bueno, pues aprendí algunas cosas al escucharlo. Agradecerle también su presencia en este grupo y bueno, considero que un 10. Pues ya lleva mayoría, Gustavo, que me sumo a las opiniones de los compañeros también. Como ven, hasta me estoy sintiendo algo o adivino o tramposo, porque o los estoy induciendo al autorreconocimiento del 10 porque como les decía antes, es lo que hubiera hecho. O sea, si no hubiera tenido la experiencia del autogobierno de hace 50 años para proponérselos a ustedes ahora, pues si les hubiera tenido que calificar, sin duda hubiera sido de 10 porque ustedes ya lo saben, ya lo pueden ver ahora, me salvaron el semestre. Literalmente, no pueden imaginarse el grado de frustración con el que me podría haber quedado todo este semestre al saber que nadie iba a conocer o a continuar su lectura o a entender a profundidad a Alfonso Reyes o Iván Illich. Entonces, es mi vida, son mis autores centrales a los que me dedico y particularmente con Illich. Y no quiero concluir sin que esto quede claro. Les reitero mi invitación para un capítulo para el libro sobre Illich, para el centenario de Illich. Por favor, ténganlo muy en cuenta y consideren que se nos cierra el plazo ya los primeros días de diciembre, la primera quincena de diciembre, el mes de diciembre ya. Pero se cancela el plazo para mandar el capítulo o el título. Bueno, como el abstract. No, la contribución, el texto. Entiendo que está, por eso ahora lo llevé hasta diciembre. Me interesa mucho, Fabricio, en su caso, en el resto de los compañeros, me interesa mucho su participación porque bueno, ahí tienen Notebook LM y ahí tienen las obras de Iván Illich. Es un reto a poder hacer un ensayo presentable bajo su propio criterio de exigencia, no simular una consulta de inteligencia artificial de la secundaria 3, sino el poder efectivamente aprovechar la herramienta para este reto particular, publicar un libro juntos. Tengo un par, Doctor, tengo un par de contribuciones ya de mis estudiantes del semestre pasado de Illich
que les comparto para que lo puedan tener presente en el radar de su propia definición de texto. Uno es sobre una pregunta: desescolarizar la nueva escuela mexicana, que es el título de uno de los dos, y el otro es la dimensión tecnológica en el pensamiento de Iván Illich, que es basado sobre todo en la convivialidad, la convivencialidad, como se le conoce. Mi texto, mi capítulo es un humanista radical, una visión panorámica de 7 libros de Illich en particular que quiero comentar: Alternativa, Sociedad Desescolarizada, Convivialidad, el H2O y las aguas del olvido, Energía y equidad, el género vernáculo y En el viñedo del texto. Entonces voy a hacer un acopio, digamos, una perspectiva filosófico-político-histórica de Iván Illich, algo más bien general. Entonces, ya tienen ahí 3 de los componentes. Tal vez hasta ese podría ser el texto introductorio, ¿no? Sí, efectivamente, ese papel pretende jugar Fabricio. Así que, pues bueno, reiterada la invitación, me encantaría contar con trabajos de ustedes para esta publicación. Además, considero que también para ustedes es de interés publicar. Doctor, ¿es posible que nos pueda, quizá por WhatsApp, en el grupo, compartir como algunas generalidades en cuanto a extensión y cosas así? Y preguntarle si a lo mejor yo había entendido mal. O sea, yo estoy muy interesado en participar. Entonces, el ensayo final pensaba, justamente hacerlo sobre este tema que pueda servir según su criterio para ver si sí es posible que se publique y si no, bueno, que quede ahí para el trabajo final. Eso sí se puede, ¿verdad? O tiene que ser. Por supuesto, esa es la invitación, vamos, salven su trabajo final, salven lo correspondiente a esto que se considera el trabajo final, como el ensayo, como la aportación. Ahora, recuerden que hay 2 niveles en esas aportaciones. Uno sería corto, y responde en parte a su pregunta, Edwin, un artículo de 3 a 5 páginas, digamos, y un texto de 10, 20, 30 cuartillas, un ensayo propiamente en el sentido por la extensión. Gracias, doctor. Y los dos se aprecian, los dos se valen enormemente. De hecho, hasta les invitaría a los dos. O sea, si van a hacer el ensayo largo, pues bueno, el artículo cortito pues, sería su resumen, su presentación de su artículo. El artículo, perdón, sería la presentación de su ensayo, de su texto largo, del capítulo del libro. Perfecto. ¿Y el trabajo final, hasta cuándo tendríamos para entregarlo? En referencia más bien a las fechas que el colegio este, le pide para subir calificaciones. Creo que se pusieron guadalupanos y nos pusieron el 12. Ahora, podemos ampliarlo para diciembre, en nuestro caso, o sea, el 12 para el trámite de servicios escolares. Pero yo les invito a que ampliemos a diciembre para darles tiempo para el texto, en cualquiera de sus dos dimensiones: corto, artículo para revista; largo, capítulo para libro. Sí, sí, bueno, se agradece la extensión del tiempo porque pues también estamos en varios seminarios, en todos hay que hacer trabajos. Entonces, pues, No, también uno tiene cierta autoexigencia en cada uno, ¿no? por supuesto. Por eso me interesa su participación, ciertamente, Fabricio. Pues muy En ese bien. sentido, les puedo dar mi autoevaluación porque, bueno, no sé los horarios de los demás Y y son viene, las viene, 6. viene, viene de ahí, sí. Sí, Creo que ya bueno, creo que no falta. intento ser breve. Dice, fue el maquinazo, entonces espero no hay tantos errores.
Evaluarse y evaluar no siempre es una labor sencilla. Pretendo comenzar por lo segundo. Este seminario, como las buenas experiencias, me abrió el camino a muchas dudas, inquietudes y autocuestionamientos. El darnos pie al pensamiento de las obras de Reyes e Illich es permitirnos andar en los hombres de verdad, en los hombros de verdaderos gigantes, las ideas de cada uno de ellos. Cuando no teníamos acceso a bueno, a estos escritores, son sin duda un parteaguas para nosotros como estudiantes. Respecto a las clases, un pedagogo decía que todo acto en el aula es un acto educativo. En ese sentido, me llevo de este seminario el dinamismo del discurso, donde en una clase podíamos hablar de tecnología, filosofías, anécdotas de escritores y mucho más. Le agradezco mostrarnos nuevas formas de aprender y de su humanismo para enseñar. A manera de consejo, si me permite, es al final de las clases tomar para sí algunas notas de los temas desarrollados, pues hubo ocasiones en que lapsos no necesariamente breves versaban sobre elementos ya antes desarrollados. Claro, había matices donde antes no, además, pues de que era un modo de repasar o de entender de mejor manera lo transmitido. Y creo también, bueno, esto ya no lo apunté, creo que lo que nos quiere lo que nos plantea para desarrollar de los modelos largos de lenguaje para la siguiente sesión, ya en algún momento no lo había, bueno, ya no lo había comentado. Probablemente ahora el enfoque es distinto, pero pues, no sé, lo sabré hasta dentro de 15 días, ¿no? Bueno, llegado al punto álgido de hablar cuantitativamente de sí mismo, para simplificar diré. Tuve el gusto de asistir a todas las sesiones, de elaborar puntualmente lo que se nos solicitó y de participar cuando consideré que mi palabra podía aportar algo a los demás. Dando lo anterior, como todo lo solicitado en las clases, tengo a bien proporcionar finalmente, pues que es una valoración cuantitativa, un 10 como nota para este seminario. Pues preguntaría si hay objeción, pero de mi parte considero que hay unanimidad en la evaluación. Sí, Fabricio. sí, la verdad es que el compañero Fabricio siempre estuvo muy, muy serio en su participación. La verdad es que nos hizo bastantes aportes. En lo personal, pues me muestra otra forma de ver la academia, de no temerle a las herramientas tecnológicas, porque yo sí soy un poco aún reticente a ello y le he aprendido mucho. Creo que comulgo con su calificación. Gracias, Gustavo. Ana, Edwin. No, pues sin palabras. Sin palabras se queda uno, ¿verdad, Ana? Sí. Sí. No, Edwin, ¿o quiere decirnos algo? Ana. No, solo pues reafirmar lo que todos comentan, agradecerle igual a Fabricio sus comentarios que siempre nos enriquecen, nos dan también otras perspectivas para analizar. Entonces, muchas gracias, Fabricio. Pues sí, queda extendida el agradecimiento de mi parte con todos ustedes. He aprendido mucho. No es un cumplido gratuito. De hecho, para eso estoy. O sea, más que recibir un pago, para mí lo honorario en el colegio es poder seguir aprendiendo, a pesar de mi edad y a pesar de mi condición laboral y de lo que sea. Ha sido muy enriquecedor para mí el conocerlos y muy esperanzador con la especie humana, que soy medio misántropo, como ustedes ya podrán podido advertir, pero con todo ustedes me abren una rendija de esperanza en que no todo está perdido con la generación Z. Bueno, ese es punto y aparte. La próxima sesión, aunque hoy quería hacerlo, pero bueno, surgió como urgente la parte de la evaluación. La próxima sesión me gustaría hablarles del método histórico de las generaciones,
ponerlo a consideración de ustedes, que ustedes puedan entender que hay una manera de hacer geometría de la microhistoria. Es el método de... Ah, no, no, no es de Ortega, pero es de la generación del 27, ¿no? De este... Es de Ortega. Sí, sí, de Ortega, ¿verdad? Bueno, sí. Ortega, en torno a Galileo, Ajá. el Son, bueno, tema de sí. nuestro tiempo, y de uno de sus discípulos destacados, Julián Marías. Julián Marías, que escribe El método histórico de las generaciones, un tratado del Ateneo de Madrid de 1933. Creo que sí, toda la propuesta, hasta donde la conozco, es española. Quedan las... Sí. Bueno, yo les platico, les comparto un par de artículos, o si lo quieren buscar en la Jornada Morelos, el lunes pasado y el lunes antepasado, publiqué un par de textos precisamente sobre la generación Z, pero referido al método histórico de las generaciones. Lo que me gustaría es compartirlo con ustedes, las bases del método histórico, lo que tenemos de avance. Entonces, tengo 20 generaciones identificadas mediante el método histórico de las generaciones, un trabajo de muchos años, del Seminario de Filosofía Política en el CIDEM, que duró 10 años mi participación en ese seminario, y a lo largo de ese tiempo, pues bueno, fuimos recabando estas 20 generaciones, 1705, 2005. Son 300 años. 300 años, 20 generaciones, 15 años cada generación. Está publicado, por si es de interés de ustedes, en humanistas.org.mx. Humanistas.org.mx. Ahí hay un texto introductorio, más adelante hay un texto explicativo, pero en la columna derecha están enunciadas estas 20 generaciones. La generación 1705, la de Rousseau, la generación cuando nace Rousseau, la generación 1720, donde nace la 35, la 50. La 35 es particularmente interesante, la generación cuando nacen los jesuitas expulsados en 67 por el decreto de Carlos III. Clavijero, Boturini, Alegre, eh, Iturrigaray, Iturriaga, perdón. En fin, esta generación bien interesante. Dios, los jesuitas, los humanistas mexicanos del siglo XVIII, que hay Sí, un porque librito. Iturrigaray fue el virrey, ¿no? Sí, 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 por eso me equivoqué. Pero la generación 1750 es la generación de Hidalgo. La generación 1765 es la generación de Morelos. La generación 1780 es la generación de Guerrero. La generación 1795 es la generación de Andrés Quintana Roo y Leona Vicario. Ven ustedes, cuatro generaciones que en 1810 se van a revelar con el momento histórico de la Revolución de Independencia. Y queda clarísimo, o sea, Morelos es discípulo de Hidalgo. Guerrero es discípulo, lugarteniente de Morelos. Y bueno, Sí, pues los es el que le jóvenes, ayuda, ¿no? Lo manda a tomar Acapulco y no puede, ¿no? La primera enmienda, ¿no? la primera Ya, campaña, ya después puede, ¿no? Pero pues ya con Hidalgo atrapado en el puente de Calderón, ¿no? exactamente, con fusilada la figura principal del movimiento emancipatorio. Bueno, hablaremos del método histórico de las generaciones, hablaremos de el lenguaje, de modelos de lenguaje y tendremos ocasión de afinar los detalles para su participación, tanto en la revista, en el primer número de 2026, como en números posteriores. Y hablaremos también de su participación personal e institucional en el desarrollo de los próximos oráculos, el de Illich y el de Grecia Clásica. Y bueno, los Bueno, invito. hay ya manera como de petición, si se puede, ¿no? Así como con las canciones, cuando nos hable de los modelos
no sé, bueno, yo no sabía que existían más modelos como el de Shakespeare que nos dijo, el de Cervantes, etcétera. No sé si haya como una cronología de cómo se gestionaron. Yo creo Supongo que que los fueran primeros han de ser más o menos recientes y qué limitaciones se enfrentaron, ¿no? 24 y 25, Fabricio. Son nuevos, bueno, son nuevos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, lo que eh, mira, tengo tres grupos. Uno de los que nos interesan, ¿no? O sea, un oráculo basado en un personaje, en un autor, en un escritor, en un científico. Existen otros que son basados en categorías conceptuales, digamos, el de Delphi, que fue de los primeros que se hizo, como un complemento para el tratamiento moral de problemas. Y existe una tercera categoría que está más bien especializada. Se llama oráculo al grupo de trabajo dentro de una cadena de blockchain. Blockchain es un sistema de criptografía que es el respaldo estructural de las criptomonedas, de Bitcoin, de Ethereum, de Cardano, en fin, de las 300 criptomonedas que andan en el mercado. Actualmente Bitcoin es el más conocido. ¿Sí? Entonces hay tres categorías. Ustedes pueden consultar, pueden hacer la investigación de oráculos recientes y de estas tres categorías, pues es claro el que nos interesa. O sea, yo terminando la sesión con ustedes, me voy a explorar Shakespeare AI, Darwin AI, que los acabo de descubrir. Digo, hace un ratito que tengo la referencia de todos ellos, porque, pues bueno, es en lo que estamos metidos, ¿no? Y creo que sería muy, muy ambicioso un Marx IA. Es amplísima la obra, amplísima. Tanto la de él como en conjunto con Engels. Bueno, no me acuerdo en qué centenario, creo que fue en el 18. Y se propuso el proyecto de reunir las obras completas de Marx y de Engels y las obras en conjunto. Eran 100 tomos, 100 tomos. Eh, Y también, o sea, se pretendía que es un producto no para personas, o sea, es como más como para bibliotecas, o sea, tener espacio para 100 libros. Sí, no les preocupa el copyright, al contrario, lo que les interesa es que se lea, que es el criterio editorial que yo he seguido para hacer esto. Vamos, no me interesa lucrar con poner bibliotecas en línea. Me interesa, eso sí está claro, que lo lean humanos y que lo lean máquinas. O sea, para eso digitalizo libros en mi vida, para eso tengo 3 o 4 libros cada semana que estoy digitalizando para ese propósito. Tenemos que leerlos las personas y las máquinas para interactuar en este nuevo fenómeno de la lectura asistida con inteligencia artificial. Pues muy bien, compañeros, les agradezco muchísimo su buena disposición. Por favor, consideren antes de dejar plasmado en nuestro chat de WhatsApp la calificación final, pero en principio me quedo en el entendido que todos sacamos 10, yo incluido. Sale. Muy bien. Entonces, les agradezco mucho, de verdad. Estoy muy reconocido y agradecido por la oportunidad de conocernos. Muchas gracias, igual, igual, igual. Gracias, doctor. Anita, gracias. Hasta Edwin, luego. en lo que quedamos de los acercamientos interinstitucionales, Sí. por favor. Doctor, ¿cree que en algún momento podríamos tener una reunión por videollamada, el día que usted me diga, ahora que se pueda, para afinar esto? Consértelo, Porque, consértelo con sus compañeros para que lo podamos hacer. Sí, a eso me refería. O sea, que podamos, cuando usted quiera. pero decía Cuando una quiera. previa para que, porque quería compartirle algunas otras cosas y ya pudiéramos juntos, ver algunas estrategias ya concretas. Sale, de ¿Es acuerdo. posible? De acuerdo, espero entonces el mensaje. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, buena tarde. Hasta luego. Chao.